Todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer, se puede alcanzar. Vaya frase para empezar, ¿no? Suena potente. Y es la idea central de un libro que, bueno, ha influido a millones. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Pero ojo, no es solo un libro sobre cómo hacer dinero. ¿Cierto? Es más como una filosofía completa para el éxito personal. Exacto. Una filosofía que Hill destiló después de pasar más de 20 años, impulsado por Andrew Carnegie, nada menos. El magnate del acero. El mismo. Estudió a fondo a los gigantes de su época, Ford, Edison, Rockefeller, Bell, cientos de personas exitosas. Buscaba entender qué tenían en común, qué principios los guiaban. Y eso es lo que queremos explorar hoy, ¿verdad? Sumergirnos en algunas de esas ideas clave del libro. Entender cómo, según Hill, nuestros pensamientos, nuestros deseos, incluso nuestros miedos, le dan forma a nuestra realidad material. ¿Y qué pasos prácticos sugiere él para convertir un deseo, pero un deseo ardiente, en algo tangible? Perfecto. Pues vamos a ello. ¿Por dónde empezamos? Por el principio de todo, la idea más radical de Hill. Los pensamientos son cosas. ¿Cosas? ¿Cómo? ¿Como una silla o una mesa? Suena extraño. Bueno, no exactamente físicas al principio, claro, pero sí entidades con un poder real, especialmente si los combinas con un propósito claro, con persistencia y con un deseo que de verdad te queme por dentro. O sea que todo lo que vemos, todo lo creado, empezó como una idea, un pensamiento. Exacto, algo intangible que con acción enfocada se materializó. El libro arranca con un ejemplo muy fuerte de esto, ¿no? El de Edwin C. Barnes. Sí, la historia de Barnes es fundamental para entender esto. Un tipo sin dinero, sin contactos. Nada. Nada, pero con una obsesión. Ser socio de Thomas Edison. Fíjate, no trabajar para él. Sino con él. Una meta que parecía totalmente fuera de alcance. Absurda, sí. ¿Y qué hizo? Pues se las arregló para viajar en un tren de carga hasta Orange, Nueva Jersey. De polizón, creo recordar. Así es. Y se plantó delante de Edison. Bueno, hecho un desastre. Según el propio Edison, parecía un vagabundo. Pero Edison vio algo más. Vio la determinación en sus ojos, una convicción absoluta. De hecho, Edison dijo algo como: cuando un hombre desea algo tan intensamente que apuesta todo su futuro a una sola carta para conseguirlo, tiene el triunfo asegurado. ¡Qué frase! Pero claro, no lo hizo socio ahí mismo. Para nada. Le dio un trabajo menor, de salario mínimo, pero Barnes no estaba ahí solo por la paga, ¿entiendes? Estaba esperando su oportunidad, manteniendo el objetivo vivo. Exacto. Y lo interesante es cómo llegó esa oportunidad, disfrazada de problema. Edison había inventado una máquina de dictar. Que nadie quería vender. Sus vendedores la detestaban, no creían en ella. Pero Barnes sí, vio el potencial. Vio lo que otros no vieron. La mentalidad. Justo. Se ofreció a venderla y tuvo tanto éxito que Edison le dio un contrato para todo el país. Y ahí se hizo rico y cumplió su meta inicial. Se hizo socio, demostrando la tesis de Hill. Literalmente, pensó y persistió hasta lograr su sociedad con Edison. Su capital fue un deseo ardiente y no rendirse. Hablando de persistencia, o de la falta de ella, hay otra historia en el libro, esa de la mina de oro. Es casi trágica. Uf, sí. La de R.U. Darby y su tío. Encuentran una veta de oro, parece prometedora. Invierten en maquinaria pesada. Y de repente, la veta desaparece. Se esfuma, se frustran, se rinden, venden todo el equipo por casi nada a un chatarrero. Y el chatarrero, que no era tonto, Pues no, contrató a un ingeniero geólogo. Y el ingeniero determinó que los Darbys se habían detenido justo antes de una falla geológica. no me digas. La veta continuaba, a menos de 1 metro de donde ellos habían dejado de cavar. Menos de 1 metro. ¡Qué locura! El chatarrero sacó millones de esa mina. Es una lección brutal sobre rendirse ante la primera dificultad seria, ¿no? El fracaso temporal. Hill dice que el fracaso es un embustero. Y muy irónico, sí. Pero Darby aprendió. Cuenta después cómo vio a una niñita pedirle 50 centavos a su tío. El tío le dijo que no, de mala manera. Ajá. Pero la niña se quedó ahí parada, callada, mirándolo fijo, sin moverse. ¿Y funcionó? Al final el tío no aguantó más y le dio el dinero.
Darby dice que aplicó esa misma persistencia silenciosa y determinada en su carrera vendiendo seguros. Le funcionó de maravilla, especialmente con clientes que al principio le decían que no. Todo esto nos lleva directo al primer paso práctico que propone Hill, el deseo. Pero él insiste mucho en que no es un simple querer. Para nada. Tiene que ser un deseo ardiente, una obsesión que te consuma. Como el de Barnes con Edison. Exacto. Hill usa la metáfora del guerrero que quema sus naves al llegar a tierra enemiga. Sin opción de retirada. O ganas o mueres. Ese es el estado mental. Tienes que eliminar mentalmente cualquier posibilidad de dar marcha atrás. Suena intenso. ¿Y cómo se cultiva algo así? Porque no es fácil. Bueno, él da 6 pasos muy concretos, muy prácticos de hecho, para convertir ese deseo en oro, como él dice. A ver, ¿cuáles son? Primero, fija la cantidad exacta de dinero que deseas. No vale decir mucho dinero. Tiene que ser una cifra concreta. Vale, precisión. Segundo, determina qué vas a dar a cambio de ese dinero. Porque nada es gratis. Tu tiempo, una idea, servicios. Lógico. Tiene que haber un intercambio. Tercero, establece una fecha límite. Un día concreto para alcanzar esa meta. ¿Ponerle fecha lo hace real? Cuarto, crea un plan detallado para lograrlo. Y empieza a actuar ya. ¿Estés listo o no? Nada de esperar el momento perfecto. Quinto, escribe todo esto claramente. La cantidad, la fecha límite, lo que darás a cambio, el plan. Ponerlo por escrito. Y sexto, y este es clave, lee esa declaración escrita en voz alta 2 veces al día. Por la noche antes de dormir y por la mañana al despertar. Leerlo en voz alta. Sí, pero no solo leer. Mientras lo haces, tienes que visualizarte, sentirte y creerte que ya estás en posesión de ese dinero. Ahí está el truco, ¿no? En el sentir y el creer. No es solo repetir como un loro. Fundamental. Es la conexión con el siguiente principio. La fe. Hill la llama la química primordial de la mente. Es la convicción absoluta, el antídoto contra el fracaso. ¿Y cómo se consigue esa fe, sobre todo si las circunstancias no ayudan? Él dice que se induce, se cultiva, mediante la autosugestión. ¿Autosugestión? Eso suena a repetirse frases positivas. En esencia, sí. Es como programar tu subconsciente. Hill sostiene que el subconsciente no diferencia entre un impulso de pensamiento real o uno sugerido. O sea que si le repites algo con suficiente convicción y emoción... Lo acepta como verdad y empieza a trabajar para convertirlo en realidad. Actúa sobre tus pensamientos dominantes, sobre todo si están cargados de emoción, de fe. Pero eso da un poco de miedo, porque también funcionaría al revés, ¿no? Si dominan pensamientos de miedo, de pobreza. Exactamente. El subconsciente los materializará igual. Por eso es tan crucial cultivar activamente emociones positivas. Fe, amor, sexo, como veremos, esperanza. Y eliminar las negativas. Miedo, duda, preocupación. Las palabras solas no bastan. Necesitan la emoción. Tienen que estar cargadas de sentimiento, de convicción. Hay una historia en el libro que ilustra esto de forma, casi increíble. La de su propio hijo, Blair. Sí, es tremenda. Nació sin pabellones auditivos, sin orejas externas. Los médicos le dijeron a Hill que sería sordo y mudo de por vida. Un diagnóstico devastador. Pero Hill se negó a aceptarlo. Deseó ardientemente que su hijo oyera y hablara. Y le inculcó al niño la fe, la creencia de que esa deficiencia era en realidad una ventaja. Un activo. Le contó historias, le dio confianza. La estructura ósea de su cabeza funcionó perfectamente. Pudo oír. Increíble. Pero lo más fuerte es lo que hizo después. Convirtió su experiencia en una misión. Contactó al fabricante del audífono, analizó su sistema de ventas, propuso mejoras y lo contrataron. O sea que la mentira piadosa del padre, esa fe que le inculcó, ¿sí? Se hizo realidad. Hill argumenta que el deseo ardiente y la fe del padre moldearon la realidad del hijo. Es un ejemplo extremo del poder de la mente sobre la materia, según él. Es una historia muy poderosa, sin duda, aunque uno podría debatir cuánto fue fe y cuánto otros factores. Pero el punto de Hill es la mentalidad que hay detrás. Exacto. Es la ilustración del principio. Creer con una intensidad que roza la obsesión, incluso contra toda evidencia.
Bien, entonces tenemos deseo ardiente y fe inquebrantable. ¿Qué sigue? Hill habla de conocimiento especializado. Sí, pero con un matiz súper importante. No se trata de que tú tengas que saberlo todo. Ah, eso es un alivio. ¿Recuerdas la anécdota de Henry Ford en el juicio? ¿Lo acusaron de ser un ignorante? Sí, y él dijo algo como: puedo no saber la respuesta, pero tengo un botón en mi escritorio para llamar a alguien que sí la sabe. Exacto. La clave no es acumular información en tu cabeza, sino saber dónde encontrar el conocimiento que necesitas y, sobre todo, cómo organizarlo y usarlo en planes prácticos. Y ahí es donde entra otro concepto clave de Hill: el mastermind. Fundamental. Para Hill, un mastermind es una alianza. 2 o más personas que trabajan juntas en perfecta armonía por un propósito común. No es solo sumar conocimientos. No, Hill creía que se crea una sinergia, como una tercera mente invisible que surge de la armonía del grupo, y que esa mente colectiva puede acceder a ideas, a poder, que van más allá de la suma de las mentes individuales. O sea que organizar el conocimiento a través de un grupo de confianza es más efectivo. Mucho más, según Hill, siempre que haya armonía y un propósito claro. Y este conocimiento, ya sea propio del mastermind, necesita chispa, imaginación. Correcto. Y aquí Hill distingue 2 tipos. Una es la imaginación sintética. ¿Qué es eso? Es básicamente combinar ideas, conceptos o planes que ya existen, pero de formas nuevas. Es la que más usamos. ¿Cómo hacer un collage con ideas viejas? Algo así. Y luego está la imaginación creativa. Esa es, bueno, más misteriosa. Hill creía que esta conectaba directamente con lo que él llamaba la inteligencia infinita. La fuente de la inspiración, de las corazonadas, las ideas nuevas. Exacto. La facultad del genio, decía él, es la que te da los chispazos de ideas totalmente originales. ¿Algún ejemplo de cómo funciona esto en la práctica para generar riqueza? Bueno, el ejemplo clásico que pone es Coca-Cola. Ah, claro. Una fórmula que Asa Candler compró por, creo, $500 a un farmacéutico. Una simple fórmula. Pero con imaginación aplicada al negocio, la convirtió en un imperio global. La fórmula era el conocimiento especializado. La imaginación fue cómo la convirtió en millones. Exacto. O la historia del Dr. Gunsaulus, un predicador que soñaba con fundar una universidad, pero necesitaba $1 millón. Una fortuna en esa época. Y no los tenía, claro. Ni de lejos. Durante 2 años solo lo deseó vadamente. Pero un sábado algo cambió. Tomó una decisión firme. Conseguiré ese dinero en 1 semana. ¿1 semana? ¡Qué presión! Al día siguiente, domingo, dio un sermón. Pero no uno cualquiera. Uno lleno de pasión, describiendo su sueño, su visión para la universidad, como si ya fuera real. Y... Resulta que entre el público estaba Philip D. Armour, otro magnate. Quedó tan impresionado por la visión y la convicción de Gunsaulus que al terminar se le acercó y le dijo: «Me gusta su sermón, creo en su proyecto, venga a verme mañana». Y le dio el $1 millón. Increíble. La clave fue la decisión. La decisión firme y el plan concreto expresado en el sermón activaron todo. La imaginación, la oportunidad, la conexión con la persona adecuada. Queda claro que la decisión es otro pilar fundamental para Hill. Es muy enfático en esto. Totalmente. Afirma que la falta de decisión, la procrastinación, es una de las causas principales del fracaso. ¿Y qué caracteriza a los que triunfan en este aspecto? Según Hill, toman decisiones rápido y si necesitan cambiarlas, lo hacen lentamente, después de pensarlo bien. Los que fracasan hacen lo contrario. Deciden lento, dudan y cambian de opinión constantemente. Y advierte mucho sobre las opiniones ajenas, ¿no? Muchísimo. Dice que las opiniones son los bienes más baratos de la tierra, que todo el mundo tiene un montón para regalar. Aconseja escuchar a tu mastermind elegido, pero confiar sobre todo en tu propio juicio. Como hicieron los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, pone ese ejemplo. Exacto. Una decisión tomada por un grupo mastermind. Adams, Jefferson, Franklin, bajo un riesgo enorme. Decidieron rápido y se mantuvieron firmes. Vale. Decisión tomada, plan hecho. ¿Y si las cosas se ponen feas? Ahí entra la persistencia. Volvemos a Burns y a Darby. Absolutamente clave. La persistencia es, para Hill, la fuerza de voluntad sostenida aplicada al deseo.
es lo que marca la diferencia entre ganar y abandonar. Dice que la falta de persistencia es común, pero se puede superar. Se supera cultivando un deseo más fuerte. La persistencia se basa en varias cosas. Tener un propósito definido, un deseo ardiente, confianza en uno mismo, planes organizados, conocimiento aplicado, cooperación, el mastermind, fuerza de voluntad y, crucial, convertir la persistencia en un hábito. Si un plan no funciona, Lo cambias por otro nuevo. Pero el objetivo, el deseo ardiente, no se abandona jamás. Un ganador nunca abandona y un abandonador nunca gana. es una frase lapidaria. Mencionaste antes el mastermind y la sinergia. Hill le da un toque casi místico, ¿no? Sí, él realmente creía que la coordinación armoniosa de mentes en un mastermind podía crear una conexión con fuerzas superiores, con esa inteligencia infinita. Lo veía como una fuente real de poder e inspiración. Y lo conecta con algo que puede sorprender a muchos, la energía sexual. Así, el capítulo sobre la transmutación del sexo es uno de los más comentados y a veces controvertidos del libro. ¿Qué plantea exactamente? Hill argumenta que el deseo sexual es la emoción humana más poderosa, la más potente. Y que si esa energía tan fuerte, en lugar de dirigirse únicamente a la expresión física, se redirige, se transmuta. ¿Hacia dónde? Hacia metas creativas, profesionales, artísticas, puede generar niveles extraordinarios de magnetismo personal, de creatividad, de empuje, de resistencia. O sea, usar esa fuerza vital para otros fines. Exacto, canalizarla. Cita a muchas figuras históricas, Napoleón, Lincoln, Shakespeare, que según él tenían una naturaleza sexual muy fuerte y supieron transmutar esa energía para sus grandes logros. Es una idea potente. Dice que los años más productivos suelen ser entre los 40 y 60, ¿no? Sí, porque es cuando, según él, se aprende a armonizar el amor, el sexo y el propósito, a dirigir conscientemente esa energía. Vale, interesante. ¿Y todos estos elementos, deseo, fe, planes, persistencia, imaginación, energía transmutada, cómo operan juntos? ¿A través de qué mecanismo? A través del subconsciente. Que ya mencionamos como el programador con la autosugestión. Exacto. El subconsciente es el vínculo con la inteligencia infinita. Es como un archivo donde se guardan todos nuestros pensamientos, pero actúa sobre los que son dominantes y están cargados de emoción, especialmente la fe. Y la clave es alimentarlo conscientemente con lo que queremos lograr. Precisamente. Usando la autosugestión de forma persistente y con emoción positiva. Hill también tenía una visión particular del cerebro, ¿no? Como una estación de radio. Sí, una analogía que usaba. Decía que el cerebro humano puede emitir vibraciones de pensamiento y también recibirlas. Y eso explicaría el poder del mastermind. Claro. Varias mentes vibrando en armonía, enfocadas en el mismo propósito, crearían una señal más potente, capaz de captar ideas, inspiración, soluciones, como si sintonizaran una frecuencia superior en el éter. Mencionaba las investigaciones de J.B. Rhine sobre percepción extrasensorial como posible evidencia. Era avanzado para su época, y la culminación de todo este proceso, el nivel más alto sería el sexto sentido. La intuición, la inspiración repentina, los presentimientos, las ideas que parecen venir de la nada. ¿Cómo se desarrolla? No se puede controlar directamente, dice Hill. Es algo que emerge cuando has dominado y aplicas constantemente los otros principios. Se cultiva a través de la meditación, la reflexión profunda. Es la conexión directa con la inteligencia infinita a través de la imaginación creativa. Él cuenta que usaba consejeros invisibles, ¿no? Figuras históricas imaginarias. Sí, una técnica personal. Se imaginaba reuniéndose con grandes mentes del pasado para pedirles consejo, para estimular su propia creatividad y resolver problemas. Sentía que así conectaba con una fuente superior de ideas. Suena fascinante, aunque un poco esotérico quizás para algunos. Pero para poner todo esto en práctica, parece que primero hay que limpiar la casa, ¿no? Eliminar obstáculos mentales. Totalmente. Hill es muy claro en esto. Identifica 3 enemigos principales que bloquean todo el proceso: la indecisión, la duda y el temor.
y están conectados. Sí, dice que la indecisión se cristaliza en duda. Y la indecisión y la duda, juntas, se convierten en temor. Son como hermanos. ¿Y el temor? Él detalla 6 fantasmas del temor básicos. ¿Cuáles son? Para tenerlos identificados. El primero, y dice que es el más destructivo y difícil de dominar, es el temor a la pobreza. Comprensible, en un mundo competitivo. Luego, el temor a la crítica. Ese que nos paraliza por el qué dirán. Mata la iniciativa. Uf, ese es muy común. Tercero, el temor a la enfermedad, que a menudo se alimenta a sí mismo, con la hipocondría y la sugestión negativa. Cierto. Cuarto, el temor a la pérdida del amor de alguien, que genera celos, inseguridad, infelicidad. También muy humano. Quinto, el temor a la vejez, al deterioro, a la dependencia, a perder vitalidad. El miedo a envejecer. Y sexto, el temor a la muerte. El miedo fundamental a lo desconocido, a menudo ligado a creencias religiosas o falta de ellas. 6 fantasmas. Suenan bastante reales. ¿Y cómo se combaten? ¿Cuál es la cura general? La cura, según Hill, vuelve a ser la decisión y el control mental. Decidir no tener miedo. Suena simplista. Bueno, él argumenta que como son estados mentales, no realidades externas fijas, pueden ser controlados por nuestra propia mente. Requiere una decisión consciente y disciplina. Por ejemplo, Decidir que la opinión de los demás no va a dictar tus acciones. Contra el miedo a la crítica. Decidir aceptar la vejez como una etapa de sabiduría y no de declive. Decidir enfocar la mente en la salud y no en la enfermedad. Decidir buscar la riqueza sin preocuparte obsesivamente por la pobreza. Es un trabajo activo de reenfocar la mente. reprogramación mental. Volvemos a eso. Y también habla de protegerse de influencias negativas externas. Sí, lo llama el séptimo mal, la susceptibilidad a las influencias negativas del entorno, el pesimismo ajeno, las noticias negativas constantes, la gente tóxica. ¿Y cómo nos protegemos? Construyendo una especie de inmunidad mental, siendo conscientes de nuestras propias debilidades, los miedos, la duda, y eligiendo activamente rodearnos de influencias positivas. Un buen mastermind ayuda mucho en esto. Y usando la fuerza de voluntad para rechazar lo negativo. El control de la mente es clave. O controlas tu mente o ella te controla a ti, creo que dice algo así. Exactamente, esa es la idea central. Y un último obstáculo a eliminar, las excusas, las famosas coartadas. Clave. Esas frases que todos nos decimos. Si yo tuviera dinero, si no fuera por mi familia jefe, soy demasiado viejo, joven para esto, no tengo estudios. Las justificaciones para no actuar o no haber logrado algo. Hill es implacable con esto. Dice que son creaciones de nuestra propia mente, para justificar la inacción y la falta de éxito. Y que el primer paso para empezar a ganar es reconocerlas y eliminarlas de raíz. Dejar de poner excusas. Uf. Entonces, si intentamos resumir la esencia de piense y hágase rico, ¿cómo lo haríamos? Pues, diría que todo arranca con un pensamiento claro, que se convierte en un deseo ardiente, casi una obsesión sana. A ese deseo hay que inyectarle fe, una fe inquebrantable que se cultiva con autosugestión, creyendo antes de ver. Exacto. Luego necesitas conocimiento especializado, pero sobre todo saber cómo organizarlo y aplicarlo. Idealmente con un equipo, un mastermind. Usando la imaginación para crear planes definidos. Y una vez que tienes el plan, tomar una decisión firme de llevarlo a cabo. Los obstáculos temporales. Potenciando todo esto con la energía bien dirigida, incluida la sexual transmutada, conectando con el subconsciente, escuchando la intuición. Y fundamentalmente limpiando el camino. Conquistando esos 6 miedos básicos, rechazando influencias negativas y eliminando todas las excusas. Es un sistema completo. Más allá de solo hacer dinero, parece una fórmula para dirigir la propia mente y energía hacia cualquier meta que uno se proponga. Esa es la promesa de Hill. Él creía firmemente que todos tenemos estas herramientas mentales, estos poderes latentes. La cuestión es si estamos dispuestos a desarrollarlos y usarlos con disciplina y constancia. Nos deja una reflexión final interesante, ¿no? Si Hill tiene razón, y muchas de las limitaciones que percibimos son en realidad fantasmas del temor o excusas que nos contamos, ¿qué pasaría si de verdad aplicáramos esta fórmula deseo ardiente, fe,
Persistencia sin excusas a eso que decimos querer lograr con tantas ganas. ¿Qué imposible personal podríamos desafiar? Exacto. ¿Hasta qué punto somos nosotros mismos los que construimos nuestras propias jaulas? Da para pensar, ¿verdad?